Profe, está silenciado. Sí, no, es que estaba viendo que no había empezado a grabar. Darles unos segundos más, ¿no? Que coloquen la palabra yo y me digan cuál es el error. ¿Ya? Bueno, listo, voy a dejar de compartir. Ok, muy bien, voy a ver quiénes me escribieron la palabra yo. Eh, Muy bien, a ver, por interno, antes de preguntarles, porque si los dos aciertan, por interno escríbanme cuál es el error y le voy a preguntar al primero que está ahí porque solo dos me escribieron. ¿Sí? Martín y David, escríbanme por interno ahí, solo a mí, cuál creen que es el error y luego le pregunto al primero que escribió yo, ¿ya? Escriban ahorita, por favor, solo para mí y luego Profe, a los dos primeros, ¿no? Ahorita solo a Martín y a David. Martín Landazuri y David Samaniego, para ser más concreto. ¿Ya? profe, una pregunta. ¿Sí? Tenemos dos más. Sí, ahí hay dos más. Si Lo quieren, mismo, ya. Pero a los dos primeros que me escribieron, que fueron los primeros que así plop de una, ya, después podemos seguir preguntando. Pero escriban por interno. Profe, una Escriban por pregunta. interno Martín Landazuri y David Samaniego. Y si no es, les pido a los otros siguientes, ¿ya? Solo para ver. Pero escriba por interno, escriba. Profe, Sí, em, ¿a qué persona escribo? Porque escríbeme tanto Dani como perdón, ustedes son disculpa. proyecto Lo que pasa es que humanístico. mi internet no está muy bien y me tuve que salir otra vez. Y ahora sí. Mil disculpas, Martín, gracias. Ya, ahora sí está bien. Luego les pido a los otros dos y vemos qué pasa. Solo es un... Ya me escribió David Samaniego. A ver, veamos. Voy a esperar que me escriba su otro compañero Martín Landazuri y ya. Listo, David, ya leí tu respuesta. Espérate un ratito que se iba. Una cosa bien pequeñita, ¿no? Muy concreta. Mm, Ya. Ok. Listo. Entonces, para el resto que no se fijó, voy a preguntarle, pues. Entonces, Martín, ¿puedes decirnos dónde está ahí el error ahora sí? Martín Landazuri. Bueno, observando la línea de tiempo, aparece Juan 23 en el año 1413, pero su papado fue desde 1963 hasta el 68, si no estoy mal. Bueno, fue ya un poquito anterior, ¿ya? 58. Pero bien, ¿ya? ¿Sí? David también me escribió eso. Recuerden que dije al primero que me escribía, vamos a dar, pero como los dos pusieron ese yo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense los detallitos, ¿no? Y esto está subido en el Wikipedia, ¿no? Como para investigar, digamos, para saber qué pasó. Y cualquiera puede coger y poner 1413, Juan 23, y sí me llaman la atención algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso es el cuidado que se les pide a ustedes al momento de usar una fuente, que usen algo que sea fidedigno, ¿no? Que sea fiel o lo más cercano posible a lo que corresponde a la realidad, ¿no? Entonces, ya voy a tener en cuenta esto, ¿sí? Sí. Y como es algo especial, pues no les digo de qué se trata. Así de simple. Bueno,
Ya más tarde verán la especialidad. Muy bien, ese era solo el detalle para fijarnos en las cosas, ¿no? Porque a veces podemos ir a investigar, a confrontar ideas y cuestiones de esas, y si usamos lo que no conviene, nos comemos el cuento, ¿no? De algo que no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, ese era un detallito para reforzar lo que siguen trabajando ustedes en el proceso de realizar el museo histórico, ¿no? Tendrán en cuenta estos detalles, ¿no? Todo lo que está ahí en internet, es cierto, ¿no? A veces pudo haber sido un error al digitar, puede haber sido, ¿no? ¿Ya? O como no, o estuvo segura la persona de que así era. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con esos detallitos tan pequeños e insignificantes, ¿no? Tan pequeños e insignificantes que en realidad pueden alterar todo. Bien, vamos a pasar a una segunda parte, ¿ya? Solo quiero hacerles en un primer instante, si alguien tiene alguna inquietud del primer video que vieron, algo que les haya llamado la atención de manera particular, ¿no? La Algo muerte que del les Papa. sorprendió escuchar. Yo, profe. Estefano, a ver, espérate, Estefano y luego Kevin. Lo que a mí me llamó más la atención fue la muerte del Papa, donde no desesperaban por completo, decían primero que se había envenenado, que le habían envenenado, que le asesinaron, o si no fue su propia, una mojita, y Ya, se quedó, eso es lo que más me llamó la atención de todo ese problema, todo lo que tuvieron que hacer, y ok, todas sus incógnitas en sí. ok. Kevin, ¿ibas a decir algo para antes Ah, de... sí, lo que me llama la atención fue lo muy privada que fue la iglesia con respecto a esta muerte, de que no dejaron que se supiera ninguna información, incluso desaparecieron personas relacionadas a este. Y me pregunto si en realidad estuvo, suponiendo, si en realidad estuvo involucrada, pudo haber hecho un mejor trabajo quitando las pruebas. Sí, ya. José Coba, ibas a decir algo. Sí, que a mí lo que más me llamó la atención fue que, o sea, como muchas veces puede que nosotros sepamos una cosa y que en realidad sea otra cosa completamente diferente, porque si no estoy mal, la versión que se dio a la gente fue que el Papa murió por un problema cardíaco, pero después de todo, después de la investigación y lo que ha habido, se cree que más bien puede ser un asesinato, y a la final no lo vamos a hacer porque eso está archivado dentro de los secretos secretos del Vaticano. Ya, ok. Stephanie. Profe, yo le tengo una pregunta y es que en el video nos mencionaba que le hicieron 2 autopsias cuando no permitían eso en el Vaticano. ¿Por qué no permitían? Ya vamos a eso, ya vamos, ya te respondo. Antes de que yo responda alguna cosa, la inquietud ya de manera más general y luego vemos para no demorarnos mucho, ¿de acuerdo? Pero ya ahí te tengo. María Lorena. Profe, antes de mí estaba Rafael Batagán. Ah, perdón, discúlpame. Sí, gracias, Rafael, disculpa. A mí me llamó la atención cómo Juan Pablo I escogió los nombres de sus antecesores, los nombres de Juan y Pablo, y los combinó para así demostrar que pues quería seguir con el Concilio Vaticano II, quería seguir aplicando. Ya, ahí voy a mencionar un detallito, ¿no? Por eso quiero escucharles a todos. Sí, María Lorena. Sí, yo quería mencionar que a mí me pareció bastante interesante la parte del video en la que le dicen que fue mal medicado, que le dieron medicamentos para el corazón mientras él no tenía realmente ningún problema. Es su doctor de confianza, ¿no? Entonces fue como que Ok. no puedes confiar en ¿Quién muchas sigue en la personas. lista? Espérate un ratito. Daniela. Espérame un ratito, espérame un ratito. Ya, ahora sí. Daniela, por favor. Daniela Aquí López. también se mencionaba que para el Vaticano todo lo No, que... no te escucho, espérame. Tal vez tengo yo un problema Déjame un ratito.
No sé si soy yo el del problema, déjame ver. Permíteme, por favor, es que estoy ahora con... A ver, habla, a ver si te escucho. Ahí. Sí, sí, era yo el problema. Todo, para el Vaticano todo lo que no era sagrado era secreto. Y bueno, también lo que dijo Stephanie, que no se permitían las autopsias. Ah, ok, ya vamos a hacer esa mención. Camila, Alvear. Sí, profe. A mí me pareció un poco como que tengo dudas en ese tema porque ¿por qué la iglesia trató de ocultar la verdadera muerte de Juan Pablo? O sea, segundo, porque, Primero. o sea, tampoco es que se valían las autopsias ni nada, como dicen mis compañeras. Y, o sea, ¿cómo, cómo se descubrió la verdadera causa de muerte del Papa? Ok, gracias. Dejémoslo un momentito, ¿ya? Por favor. Voy a leer dos comentarios en el chat. Ah, perdona, Doménica Yepes, que vas a comentar algo y de ahí leo los dos comentarios. Sí, profe, yo quería agregar que también decía el video que en ese tiempo el Vaticano tenía muchas controversias adentro y estaba, o sea, decían que el Juan Pablo tenía que limpiar todo eso y como que fue el pontificado más corto que hemos tenido. Ya. Ok. Bien, voy a leer un comentario más y les digo algunos detallitos, ¿no? Bueno, el comentario, no sabía los días, pero ustedes pueden googlear y lo pueden encontrar, pero es el cuarto pontificado más, ¿no? Menos extenso, digamos. Hay uno que duró 12 días, ¿no? Que es de Urbano VII. Pero bueno, dice de Doménica León, según el video, Juan Pablo I pretendía ahondar en las reformas iniciadas por Juan XXIII, clarificación de las cuentas vaticanas y sus relaciones con el Banco Ambrosiano y la logia masónica eran sus prioridades, ¿sí? La logia 2P, ¿no? Que estaba asociada a la mafia italiana. Bueno, fíjense todas estas cosas, les he querido proponer ahora esto, para que se den cuenta en principio que hay muchas cuestiones que a veces no están al alcance de nosotros, ¿no? Y a raíz de, de estos procesos hay especulaciones. Y esas especulaciones que se dan incluso por investigaciones o a veces se filtran documentos, Batilix, por ejemplo, ¿no? Se filtran documentos y hay gente que dice que tiene lectura de esos procesos, que ha leído estas cosas y que ha investigado y manifiestan ciertas ideas que ponen en tela de duda las cosas que hay dentro del Vaticano. Esa frase muy profunda, ¿no? Que todo aquello que no es sagrado, ya, no se puede conocer, sí es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Todo esto, estas cosas que nos llaman la atención, requieren entonces de ir a las fuentes más autorizadas, ¿no? Esto también para que tengamos en cuenta en las investigaciones que vamos realizando y que ustedes van a hacer posteriormente en el bachillerato, ¿no? No todo lo que brilla es oro, no todo lo que nos dicen puede ser cierto. Tenemos que ir a las fuentes y eso es sumamente importante. Pero ¿cuáles son las fuentes? Ya les demostré que justo en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? O nos ponen una información y ponen a Juan XXIII en 1413, ¿no? Prácticamente, sí, no estaba ni en las ideas de nadie, solo en el pensamiento de Dios. Pero son estas cosas que a veces cuando nosotros nos acercamos a resolver problemas de historia, sin ir, repito, yo sé que estoy muy insistente y molestoso con esto, pero nos acercamos a resolver problemas históricos sin ir a las fuentes, ¿no? Estamos perdidos. Simplemente estamos perdidos. Vamos a decir cualquier cosa, vamos a hacer un relato desde nuestra perspectiva, vamos a dar un punto de vista, pero en todo caso no vamos realmente a poder contar la historia. No como dice, nos ha dicho Dani siempre, no para hacer juicios de la historia, sino para ver cómo ha sucedido y tomar parte de eso para poder
escribir lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Ahí hubo algunos aspectos, por ejemplo, el hecho, ¿por qué no hacer autopsias? Bueno, primero porque en principio es un jefe de Estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo general, salvo alguna duda que haya de su muerte, pues se hace este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Segundo, porque, mejor dicho, lo primero, porque es el Papa, es un representante de Dios y se confía en que las cosas que suceden en su entorno y en él mismo, pues son cosas de la gracia, ¿no? Y entonces no hay que poner dudas sobre eso. Y eso es lo que más bien propone la duda. No quiere decir que haya representantes, por cierto, presidentes a los que no les hayan hecho autopsia, creo que sí, pero obviamente todo estas son cosas reservadas, ¿no? Todas son cosas reservadas que quedan en el fondo de la polémica. De estos dos papas no les voy a pedir que hagan fichas ni nada de esas cosas por el estilo. Vamos a hacer otra cosa distinta. Incluso ustedes se van a calificar. Yo voy a calificar el 40% y ustedes el 60% de lo que hagan, ¿no? Si es que quieren. O si quieren, solo les califico el 20% y ustedes el 50%. Si quieren una calificación sobre 7 o sobre 10, va a depender de ustedes. Ya les voy a explicar eso. Pero esto es para que vayamos afianzando un poquito los procesos, ¿no? Los procesos. Los últimos estudios de Juan Pablo I, básicamente, los últimos, ¿no? Porque vieron ese video, me parece que era del 2016, si no me equivoco. O 17, creo que por aquí lo tengo abierto, para hablar con propiedad. Sí, del 2016, ¿no? Los últimos estudios que se hicieron están centrados en una confabulación entre la logia masónica, la logia 2P, se llama así, ahí definen solo la logia 2, ¿no? Y la mafia italiana. Porque en definitiva, después de todos los procesos que se hicieron, pues hubo gente, cardenales, ¿no? Que terminaron juzgados penal y civil y penalmente, ¿no? Por los manejos de los dineros en el Banco del Vaticano, que en todos modos no tenía que haber sido un banco, pero bueno, en fin, esas son cosas, ¿no? Entonces, son los últimos procesos que se han dado porque se ha permitido algún acercamiento a esos documentos, aunque de todos modos, lo que se podía decir de su muerte, pues básicamente queda de todos modos para los estudiosos, ¿no? Aquí lo más importante que les invito a rescatar es este hecho de que cuando hay alguien que quiere ordenar las cosas, por lo general no se lo dejan hacer, ¿no? Algunos, por ejemplo, aunque voy a hablar de otro tema, pero de la época de la misma carrera espacial, si no me equivoco, ¿no? Cuando John F. Kennedy dice que no permitiremos a aquellos que, ¿no? Nos quieren llevar, no son esas palabras, estoy parafraseando, nos quieren llevar por otros caminos, ¿no? No les vamos a permitir, ¿no? Y eso le costó caro, dicen algunos, y después su asesinato, pues, bueno, no les permitió. Fue unas declaraciones, ya hay que buscarlas, porque yo no me acuerdo las palabras, no iba a decir eso, pero no me acuerdo las palabras exactas, tal vez Dani sí las tiene por ahí a la mano, pero, ¿no? De la declaración que fue como su firma de sentencia de muerte, después de eso, pues, ¿no? Le dijeron muchas gracias, tiempito. Pero son estas cosas que se hacen, ¿no? Y básicamente para terminar con Juan Pablo I, él tenía un orden de establecer las cosas, ¿no? O ordeno la curia romana o me encargo de la fe de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que hago? Entonces él tenía, según los estudios, él tenía un proceso. Y iba a ordenar la curia romana, lo que dice Doménica León, el Banco del Vaticano iba a poner orden en eso y todo lo que ustedes ya vieron, ¿no? Pero eso no les gustó a algunos, ¿ve? El año antepasado, a ver, 2019, sí, el año antepasado, un cardenal actual, ¿no? Renunció al cardenalato, puso su renuncia al cardenalato porque lo enjuiciaron civil y penalmente por una cantidad de dineros impresionantes que obtuvo en sus cuentas privadas, ¿no? Con las que hizo multifamiliares y ventas de bienes raíces y todo en Francia, ¿no? Cerca de los 200 millones de euros más o menos es la cuestión. Entonces, renunció al cardenalato, renunció a lo que estaba haciendo, le aceptaron la renuncia y pues está juzgado civil y penalmente, ¿no? Y estas cosas se dan en cualquier lado y pues no tienen que
eso no me va a quitar a mí la fe en Jesucristo. Jesucristo es Jesucristo y punto, ¿no? Pero hay personas que se aprovechan del poder, ¿ve? Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Algún aspecto de Juan Pablo II? Vamos ahora con Juan Pablo II. ¿Algún aspecto que quisieran mencionar? Unos pocos minutos para terminar, ¿no? Pueden hacerlo igual por el chat o como sea, yo quiero hablar, lo que sea, y les vamos igualando la palabra para que yo pueda ver en orden, ¿no? Y así les damos la palabra y no todos a la vez. ¿Ya? Sí. Entonces, a ver, José Tobar. A ver, profe, o sea, a mí me pareció raro eso de que después de hablar con la persona que le disparó a él mismo, haya pedido de que no se muestre ninguna prueba o de lo que dijeron, o sea, de lo que habló con esa persona. Ya, sí, es muy curioso. Ajá. Es muy curioso lo que decía el comentarista, el analista, perdón, si es que todo era público, ¿por qué se tomó esa posición? ¿No? Muy curioso, ya vemos. Rafael Vallagán, ¿vas a decir algo más? Sí, yo quería decir que Juan Pablo II fue el primero ¿Perdón? en hacer los viajes. Ah, ya. El primero bueno, el más viajero. Y gracias a eso pudo conocer de cerca la realidad de otras iglesias, otros pueblos y sobre todo de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Qué más? Kevin. Yo quería decir de los viajes, pero también es que gracias a sus viajes logró expandir la religión por varios pueblos y también logró conectar mucho con Latinoamérica, algo que no se había hecho hasta el momento porque generalmente éramos más como una región olvidada. Ya. Sí, si nos fijamos, por ejemplo, la historia de la elección de los papas, prácticamente son italianos, ¿no? Digámoslo así, por hablar de manera general. Y sí, pues obviamente eso llama la atención, ¿no? Hay otro aspecto también que se menciona ahí, pero ya comentaré algo. Ahí hay un detallito que dijeron. No quiero hacer nada ahora. Solo por redundar estoy comentando, ¿no? David Torres. Profe, también vi que además eso de los viajes, de que se le consideraba, se le llamaba el Papa viajero porque utilizaba los viajes como instrumento de evangelización para conocer a las personas que sufren y todo eso. Y entonces también él era como muy apegado a la ciencia porque pidió perdón por lo que pasó por lo que pasó con el científico Galileo Galilei en 1600, que que le hicieron retractarse de su teoría. Y además condenaba el aborto y la fertilización y todo eso. Ok, ya que mencionaste que decían el Papa viajero, solo una pregunta muy puntual. ¿Alguien se acuerda cuál fue el apelativo de Juan Pablo I? ¿Se acuerdan? Solo por mencionar. Él ¿Cómo era? también Papa de fue, la sonrisa. El Papa sí. de la Sonrisa. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Ve? Se lo recuerda a pesar de todo eso como el Papa de la Sonrisa. Bueno, gracias. Permítame leer algo. A ver, perdón, Ana Victoria. Ya, yo quería decir que él fue un papa que en muchas situaciones estuvo en contra de las opiniones de los demás obispos. También que, justo como mencionó mi compañero David, que él fue un papa que estuvo muy apegado a la ciencia y pidió perdón a Galileo Galilei por parte de los católicos y todo eso. Y ya eso que antes la iglesia había tratado de crear un puente de comunicación, de diálogo con el marxismo, pero él, digamos, creía que eso estaba mal, entonces simplemente como que dio el empujón para que el comunismo y el marxismo murieran. Ya. Ese es un tema que no sé si se tratará posteriormente, ¿no? Pero Ya lo vamos a ver más sí, adelante. Me siento entonces, atrasado, sí, pero ya pero lo no vamos a ver. importa. Es interesante, muy interesante esa parte. Por eso le llaman, en 1979,
el año que marcó el presente. Eso ya lo vamos a ver más adelante y tiene que ver bastante sobre la influencia de Juan Pablo II en la caída del comunismo. Ya vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ya, luego los comentarios, escuchamos y seguimos, ¿no? Martín Avilés, voy a leer. Su misión era reformar la iglesia con un papado duro porque él vio una ruptura en el Vaticano, pero para cumplir con su misión confió ciegamente en las organizaciones como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, ¿no? A los últimos, hace unos años atrás, pues simplemente se les dio unas sanciones muy fuertes, ¿no? Pero bueno, dejemos ahí. José Cova. José Cova. Ya, profe. Sí, Yo sí. quería hacer mención justo también a lo de que Juan Pablo II fue parte importante en el fin del comunismo y el marxismo. Y decían ahí que él veía a través del comunismo y el marxismo que no iba a durar mucho porque decía que no se respetaban los valores humanos y que muchas veces, o sea, parte del comunismo y el marxismo era poner de lado a ciertos lugares, a ciertas personas y a ciertas razas, y vio que no tenía futuro y por eso decían que fue parte importante en el fin del comunismo y el marxismo. Ok, gracias. Ya con eso van a ahondar mucho más, ¿no? Yo solo haré una pequeña mención, ¿no? Ahí, esa figura a la que le da mucho el apoyo, Lech Walesa. Hay una película que hace mención y el Papa Juan Pablo II beatificó, estoy tratando de acordarme el nombre, ¿no? Un sacerdote que empieza también a dar la cara y a ser como la voz de la Iglesia del Vaticano y los cardenales que no podían hablar ahí, ¿no? Y pues bueno, morirá mártir. Pero él será como un puntal muy importante en Polonia, ¿no? Y será un enlace muy particular con Lech Walesa y todos los procesos que se dan obreros, ¿no? Ya voy a buscarle y se la voy a pasar primero a Dani para que, no sé si la ha visto, tengo que acordarme porque el nombre del sacerdote pues es polaco y no me sé así tan fácil, no me acuerdo, hace años que no veo la película. Bueno, pero lo voy a buscar inmediatamente luego de la clase. David Samaniego dice, fue un papa universal y viajó por lugares en donde el catolicismo era minoritario y entendió las necesidades de los creyentes a la iglesia, ¿no? Aquí, recuerden de la mención que se hace, ¿no? Que hacía un señor, el comentario al final, ¿no? Muy difícil gobernar una ciudad con 1.000 millones de habitantes, ¿no? O se dedicaba a la curia o se dedicaba a la gente, ¿no? Y él tomó la opción por devolverle y confirmar en la fe a la gente. Y no es tan sencillo, ¿no? Es muy fácil, como lo hemos escuchado en el proyecto humanístico, acusar a una persona, decir algo muy sencillo, ¿no? Simplemente porque a nosotros no nos parece o es así, pero no es tan simple tomar decisiones, ¿no? No es tan simple tomar decisiones. Hay presiones políticas durísimas realmente, ¿no? Durísimas que hacen que se tomen posición. Fíjense, les voy a decir un tema que puede ser conspiranoico, pero pueden investigar, ¿no? Es incluso para que se pongan a jugar un poco ahí, no tengan tiempo. Pero se habla ya desde Paulo VI, Juan Pablo II, ¿no? Sobre todo con estos dos papados, de personas, entre comillas, lo que nosotros llamamos ahora desde la genética, clones, ¿no? Que había gente muy, o sea, idéntica prácticamente a ellos y que cuando había posiciones que le daban una ventaja al modernismo, al magisterio paralelo, se presentaban estas personas, ¿no? Pero bueno, eso son cuestiones pues que obviamente, digamos, son de opinión, pero de gente que a veces a mí me llama la atención, que hay gente que opina que sé que es muy seria, ¿no? Pero bueno. En fin, Domenica León dice, conllevó un papado contradictorio, universal y popular. Deseó reformar la iglesia, detener el comunismo y el marxismo, ideologías que conllevan a la resignación y muerte. Era intolerable a dar la Eucaristía a los divorciados con el aborto y el matrimonio de los sacerdotes, y expandió el evangelio en América, África y Asia. ¿Sí? Sí, básicamente se ha mantenido eso y en esa línea pues siguió Benedicto XVI, ¿no? Recuerden que les veíamos alguna cosa sobre la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, que era la continuación de Humanae Vitae de Paulo VI, ¿no?
Juan Pablo, algo que no se menciona en este video, ya que me vino a la mente, perdonen que les corte también intervención, ya luego Fabiana sigue, después de que termine esta partecita. Juan Pablo II publicó una encíclica que se llama Dios es nuestro Señor. Y hubo muchos jerarcas de la iglesia que se opusieron a esa encíclica, ¿no? Y simplemente hablaba de eso, que Dios es nuestro Señor, Jesucristo es Dios. Y hubo muchos jerarcas de la iglesia que se opusieron. Entonces fue una cosa contradictoria para Juan Pablo II, que me imagino que le habrá causado mucha tristeza, ¿no? Está bien que gente de fuera lo diga, pero de la misma iglesia, los jerarcas, obispos, cardenales y algunos sacerdotes que se opusieran a eso que es un dogma de fe, simplemente, ¿no? Y que se escribió acerca de eso, es una cosa muy curiosa. Y irse a los lugares más lejanos, ¿no? Convertirse en ese papa viajero, fue algo que obviamente lo hizo muy popular, ¿no? Muy querido. Yo me acuerdo que cuando vino acá, a mí me tocó hacer de calle de honor a la altura del Huambra, ¿no? Y yo tengo un familiar, es adventista, y de todos modos él fue por curiosidad a verlo, ¿no? Es adventista, un primo. Y el comentario de él, lo suelo decir, palabras más, palabras menos, pero él dijo lo siguiente, ¿no? No lo que me impresionó a mí, porque me impresionó mucho, pero él dijo, no sé qué tiene ese ser humano, ese hombre, pero atrae mucho, tiene una luz muy especial, ¿no? Fueron las palabras de un adventista, ¿no? Entonces, a mí eso, palabras más, palabras menos, no se me ha olvidado, ¿no? Una visita muy, muy interesante. Los jóvenes nos reunimos bueno, no todos, pero la gran mayoría, que pudimos en el Estadio Olímpico Atahualpa, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno. Y ahí hay videos de eso y las palabras que dijo. Hay una cosa muy curiosa en la política, ¿no? Que les voy a contar, ya que la persona a la que hace referencia ya falleció. Es un expresidente de la República, León Febres Cordero. ¿Sí? Esto es histórico y es real, ¿no? Y él lo cuenta. Lo contó a la comunidad de los jesuitas en la comunidad del San Gabriel, ¿ya? No, yo no estaba ahí, pero yo lo sé. Ya, es otra cosa. Entonces dice que él les contaba, cuando le preguntaron sobre Juan Pablo II, le preguntó algo, pues como presidente estaba ahí en primera fila, ¿no? Obviamente. Y Juan Pablo II le pregunta, oiga, ¿usted ya se confesó? Entonces le dice, no, hace rato que no lo hago. Entonces, venga, siéntese y confiésese, ¿no? Entonces, usted que es de un partido cristiano, venga, siéntese y confiésese, ¿no? Y entonces lo hizo pasar, lo hizo sentar, estaban en la, ¿cómo se llama esto? En la Carolina, ¿no? Donde está la cruz del Papa ahí. Entonces ahí lo hizo pasar adelante, bueno, antes de la misa y hizo que se confesara, ¿no? Entonces él cuenta eso, dice, no me preguntó si quería confesarme, sino me dijo, venga, siéntese y confieses, ¿no? Cosas de esas que tenía, ¿no? Como las que vieron ahí, si es que alguien la menciona, pues la diré de Ernesto Cárdenas. Fabiana. Yo tenía una pregunta que Dale. en el video se mencionaba algo sobre las sacerdotes mujeres, algo así dijeron, y no entendí bien si es que estaba a favor o en contra, porque justo estaba diciendo algo sobre la hostia sagrada a los divorciados, entonces no entendí si estaba a favor o en contra. Ya, en contra, ¿sí? En contra, ¿de acuerdo? No ha habido hasta ahora ningún pronunciamiento de algún papa que diga que está a favor de eso, ¿no? Sí. Pero él también estaba rotundamente en contra, ¿no? Rotundamente en contra. Recuerdo cuando era jesuita, un padrecito, ¿no? Ya falleció, así que puedo decirlo, padre Juan Espinosa Poli, alguna vez decía, se cogía la cabeza así, ¿no? Sí. Y él tenía un tono de voz un poco particular, ¿no? Y él decía, bueno, si las mujeres quieren ordenarse ya que no molesten, que les ordenen, pero que no les dejen confesar, ¿no? Porque si no, misericordia, ¿qué será del secreto de confesión? Entonces él nos hacía reír de una manera, pero también habría una polémica, ¿no? Dentro del proceso.
Pero de todos modos, ningún papa ha estado de acuerdo con eso, ¿no? Por eso ahora la polémica fuerte y la ruptura que se está dando, cisma, ¿no? En la iglesia alemana, con la iglesia de Alemania, ¿ve? Que hacen mención a darle la comunión, no solo a los divorciados vueltos a casar, no solo a dar la bendición a parejas del mismo sexo, no solo darle incluso la Eucaristía, la comunión, a los que quieran, el 15 de mayo los que quieran, ¿no? Está de combo, de regalo, ahí, los que quieran, no importa si son creyentes, no son creyentes, no importa lo que sea, desde luteranos, como es la mención principal, que la iglesia luterana es fuerte en Alemania, ¿no? En ese sentido, la denominación luterana, perdón, y el que quiera ir a comulgar, ¿ve? El que quiere ir a comulgar, ¿no? Y además de eso, pues están a favor del sacerdocio de la mujer, ¿no? Y ellos mismos lo declaran, dicen, ya sabemos que esto no está en el canon de la iglesia, pero no nos interesa, ¿no? Entonces, son esas cosas fuertes, por eso me detengo a escucharles para que hagamos como un refresh de lo que están diciendo ese video, ¿no? Y para que tengamos atención en las cosas que son históricas, pero que nos distraen ahora por la situación, que estemos más atentos a cuestiones de la salud, ¿no? Sí. La salud corporal es importante, pero sin salud espiritual es como caldo de papas sin papas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que es muy, muy importante, sobre todo para un cristiano. Bueno, Pablo Medina, voy a leer. Juan Pablo II fue un papa que viajó por todos los continentes estableciendo relaciones entre las personas de otros países como forma de evangelización, por lo que lo conocían como el Papa Peregrino. Tenía un carácter inconformista. Uno de sus objetivos también era crear una buena relación entre el papado y el pueblo. ¿Sí? Si no me equivoco, fue Juan 23 el que rompió el protocolo de que el Papa solo desayunaba, almorzaba y cenaba solo, ¿no? Porque el vicario de Cristo y estaba solo, ¿no? Entonces Juan 23 fue el que rompió este protocolo de tener también a la gente, al resto, ¿no? Sí, ahí al lado. Y el primer día de pontificado, esto es histórico, ¿no? Juan 23, ya que lo mencioné, el sacerdote que está a cargo del que está acompañándole en todo su proceso, le dice, su santidad, tenemos estos problemas, mira, y esto, va a pasar esto del mundo, la iglesia esto, los cardenales, los sacerdotes, dice, espera, tranquilo, tranquilo, porque le pregunta, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que toca, rezar completas y a dormir, ¿no? Completas es la última oración que hace la iglesia de un librito que se llama breviario, que hacen los sacerdotes o sea, tienen obligación de hacerlo, ¿no? Entonces dice, a rezar y a dormir, tranquilo, ya veremos qué pasa el día de mañana, ¿no? Era un papa un poco así, como son prácticamente todos, ¿no? Bastante tranquilo, parsimónico, se está cayendo el mundo y parece que a ellos no les pasará nada, ¿no? Pero no es tanto así. Bueno, dice, Noelia, voy a anotar, si no lo olvido. Ya está. Dice, quería reformar la iglesia ya que estaba en un periodo de grave decadencia. También defender los derechos y la reconciliación entre las religiones, ¿sí? Bueno, la libertad religiosa es un derecho de todo ser humano, ¿no? Pero la iglesia, cuando va a la reconciliación de todas las religiones, simplemente es por un motivo. Hay dos movimientos en la iglesia, uno que se llama ecuménico y otro que se llama interreligioso. El ecuménico es para todas las denominaciones cristianas. ¿Y qué se hace con eso? Simplemente la iglesia les dice, oiga, ustedes tienen que regresar a la iglesia católica. Para eso es el movimiento ecuménico. ¿Para qué es el interreligioso? Para decirle a la gente que tiene que ir a la iglesia católica. No hay otra forma, ¿no? No es para arreglar un poco, a ver, yo doy 50, tú 50. No es para eso, ¿no? Y a veces se suscitan esas confusiones. Pero bueno, sigamos. Dice Daniela López. El primero que sale del Vaticano de Juan 23, pero sale al norte de Italia. Sí.
Y el primero que viaja fuera de Europa es Pablo VI. Sin embargo, el que hace el viaje en forma de ser papa es Juan Pablo II y se dirige a las necesidades de cada iglesia y las reconoce, ¿no? Bueno, sí, sí. Eso es lo que hace para recuperar, como decíamos, y confirmar en la fe al pueblo, ¿no? Ya, listo. Bueno, ya. Ismael Terán, te escuchamos. Sí, le estaba escribiendo en el chat, pero bueno. Mi pregunta era que, bueno, cuando Juan Pablo II le da el perdón al turco que le disparó, él pidió que se borren los archivos de ese día, o sea, de todo lo que se dijo ahí, pero al final sí salió a la luz, entonces mi pregunta era, ¿por qué no, o sea, por qué no lo borraron como él lo pidió? Bueno, no es que le pidieron borrar, lo que se pidió es archivar, ¿no? Hay muchas cosas de lo que se hace mención, archivos secretos del Vaticano, ¿no? Hay un programa exclusivo de eso. Creo que History Channel también tiene algo al respecto, ¿no? No sé si tendrá ya hace rato que... Bueno, pero son los archivos secretos del Vaticano, ¿no? Son cosas pues que están ahí de reserva, de prudencia, ¿no? De esto, por ejemplo, algo que les voy a pedir que trabajen los que deseen, ¿no? En un comodín, cuando se habla de los secretos de Fátima, desde la época de Juan XXIII, pues no le tocaba a él, sino al obispo del lugar, el obispo de Liriada, en Fátima y en Portugal, ¿no? Decir de qué se trata el tercer secreto, que era una petición de la Virgen y esto está aceptado por la Santa Madre Iglesia, ¿no? Se aceptada esta revelación. Incluso, ya van a ver ahí, ¿no? Por ejemplo, está por terminar la guerra, y luego dice, pero si no se convierten y no se arrepienten, vendrá una guerra peor, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una serie de cosas que se mencionan que están interrelacionadas. Es muy curioso que la aparición de Fátima sea en 1917. Hay una relación directa con los procesos que se están dando de los procesos de la revolución, ¿no? En Europa del Este, tal, todo eso, ¿no? La revolución bolchevique y todas esas cosas. Bueno, pero tiene una implicación directa respecto de los procesos, ¿no? Y para esto, pues, recuerden, esta parte a veces puede resultar como complementaria, ¿no? Pero a veces no, eso ya depende de cada uno. Pero en los analistas que hacen mención de los procesos que estamos viviendo ahora, algunos dicen que los problemas son más políticos, más económicos, más sanitarios, pero hay otros que dicen que nos estamos olvidando del verdadero problema. Es un problema espiritual, ¿no? Y ese es un sentido a profundizar para ver realmente qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Desde dónde están haciendo todo lo que está sucediendo alrededor, ¿ya? Y para eso está la invitación a investigar, pero lastimosamente no todo lo que uno puede encontrar en las redes es cierto, ¿no? Hay ciertas cosas que a veces los estudiantes me preguntaban, oiga, profe, ¿y usted cómo tiene acceso a eso? Entonces yo les decía, recuerden que yo antes de estar en este estado de vida tenía otro estado de vida y tenía una biblioteca, ¿no? Muy particular, de la que tenía acceso a muchas cosas. Pero bueno, entonces hay ciertas cuestiones que uno puede decir que a veces el común de los mortales no tiene acceso, ¿no? Pero por eso es importante la profundización, la investigación, el comparar y contrastar, ¿no? El saber comparar y contrastar y escuchar opiniones y llegar a conclusiones. De eso se trata el pensamiento crítico. No simplemente lo que aparece por ahí, ¿no? Sino hay que tener algún motivo, alguna razón para decir lo que se dice. ¿Ve? Paula Medina, profe, una duda. ¿Cuál es la razón por la que las mujeres no pueden ser papas o porque a través de la historia solamente hay papas hombres? ¿Hay una específica? Sí, claro. Jesucristo escogió a 12 apóstoles hombres, ¿no? Sí. Esa es una de las razones. Pero hay otras que, por ejemplo, voy a mencionar solo una que hacen referencia, ¿no? Cuando el sacerdote hace mención a Cristo, Cristo se encarnó, ¿no? Su nombre, Cristo encarnado como hombre, es el Hijo del Hombre. Y cuando el sacerdote levanta, ¿no? La hostia, ¿sí?
y dice, este es mi cuerpo. El sacerdote se convierte en Cristo, ¿no? El sacerdote, el hombre. Este es mi cuerpo, ¿no? Un cuerpo de hombre, pero también es el cuerpo místico que está ahí y es el cuerpo sacramentado. Y son varias de esas cosas que a veces entiendo, ¿no? Y a veces también respecto de esto, los movimientos feministas dicen, pero es que la iglesia ha relegado mucho a la mujer. Híjole, eso quiere decir que no tienen idea de la Virgen María, ¿no? Hace poco pasamos, por ejemplo, la celebración de Santa Catalina de Siena, ¿no? Santa Catalina de Siena, una santa que no sabía leer ni escribir, sin embargo tiene varios libros y escribió muchas cartas, no ella, sino sus secretarios, ¿no? Por ejemplo, cuando ella escribía libros, ella tenía 2 secretarios y les dictaba a los 2 al tiempo, pero ella no sabía, jamás aprendió a leer ni a escribir. Todo su conocimiento era infuso, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo le da, ¿no? Y además de eso, al Papa que estaba en Aviñón fue y le dijo, oiga, ¿usted qué hace acá? Ah, y los reclamaba a los cardenales, a los obispos, hablaba con teólogos, les ponía en su lugar. Ella jamás leyó nada de teología, ni siquiera aprendió a leer ni a escribir. Sin embargo, podía conversar con teólogos, con cardenales y con el mismo Papa, ¿no? Y luego, bueno, cuando hubo el proceso de los papas, del Papa de Aviñón, donde había otros 2 que reclamaban el papado, que querían renunciar, luego no quisieron renunciar, luego hubo el otro. En definitiva, Santa Caterina de Siena le dijo al Papa en Aviñón, ahora usted viene acá y se regresa y se pone en Roma, ¿no? Así, con fuerza. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? De estas reivindicaciones que dice los movimientos feministas dentro de la iglesia, ¿no? No quiere decir que no haya habido, por supuesto, abusos, como les digo, siempre pongo este ejemplo, de época feudal, por decir. Había obispos que en vez de ser pastores de la iglesia eran señores feudales. Y eso no tiene nada que ver con ser pastor de almas. Pero eso era el poder que se les había subido a los hombros, a la cabeza y pues lastimosamente, ¿no? Estaban así. O sea, hay gente de todo en todos lugares, ¿ven? Voy a leer, dice José Morillo. Juan Pablo II, a él le dispararon y pues de eso como que se hizo una controversia, como que acusando a varias personas de planear el ataque y bueno, después se nos dice que después de ese ataque su salud se fue deteriorando hasta como que tener Parkinson. Bueno, eso dicen que fue genético, ¿no? Respecto a eso, como les decía, se conoce públicamente pues que tuvo solo un atentado, pero en realidad pues se sabe que tuvo 8, ¿no? Además, les invito a que vean los análisis que hacen de los testimonios y de los médicos, ¿no? Quien le dispara era un experto, ¿no? No fallaba a 100 metros y estaba a 3,5 metros o 3 metros del Papa, así que dispara directo al corazón y bueno, la bala se desvía, algunos dirían mágicamente, ¿no? Pero el Papa Juan Pablo II lo atribuye a la Virgen de Fátima, ¿no? Y pues bueno, siempre con las cosas que pasan con las personas, sobre todo que son públicas, siempre se arman a veces hasta teorías, ¿no? Teorías o a veces de la gente que uno empieza a escuchar cosas o gente que no es pública, ¿no? Pero se arman cuentos, leyendas. Y ustedes se acuerdan de la película de Mel Gibson híjole, se me olvidó ¿cómo es? Que busca la libertad que busca las libertades de los pueblos de Irlanda, de Escocia. ¿Cómo se llama la película? El corazón valiente, ¿no? En un momento de enfrentamiento, la gente dice, no, pero es que, ¿cómo se llamaba el personaje? Se me olvidó. Dice, no, pero es que él medía 3 metros, 4. Dice, no, yo soy, ¿sí? Entonces la gente se inventa a veces cuentos, leyendas, ¿no? Y hace muchas cosas que realmente no van de la mano. Profe Diana Portilla, profe, ¿por qué el Vaticano archiva ese caso? ¿Está en peligro de caer el Vaticano? Y, cierto, que gracias por la repregunta, Briana, y con esto terminamos para que vayan ustedes, les explique para hacer el trabajo. Ya no se preocupen, porque igual, una cosa, Briana, y me olvidé anotar a José. Casi me equivoco de apellidos. Iba a poner al revés, el de Briana y José y el de José Andrián. Bueno, miren, lo del tercer secreto de Fátima, ¿no? Les decía
que tenía que ser dicho por el obispo de Leriara. Eso es lo que pidió la Virgen en Fátima, ¿no? Que tiene que decirse. Y tiene que hacerlo antes de 1960. Caso contrario, yo volveré, dice. Y cuando se despide de Fátima, les dice a los niños, nos vemos en Garabandal, ¿no? Y en Garabandal, pues, suceden las 3000 y pico de apariciones durante varios años, ¿no? De los cuales el magisterio paralelo no estaba de acuerdo porque pues hablaban contra de ellos, ¿no? Pero bueno, entonces, como no se hizo, se esperaba que algún papa lo haga. De igual manera, la Virgen de Fátima en 1919 y luego en 1929, por segunda vez, ¿no? Pide la consagración en Rusia para que haya paz. Pero tenía que consagrar todos los obispos del mundo junto con el papa y tenía que mencionarse a Rusia. Juan Pablo II lo intentó 3 o 4 veces, pero jamás mencionó a Rusia como tal por las situaciones que ustedes ya escucharon, ¿no? A veces el cuidado, la política, la polémica, qué sé yo, ¿no? Por eso, si se fijan ustedes, el Papa Viajero no llegó en esos momentos al principio, pues, a la Unión Soviética o luego a la Federación Rusa, ¿no? No llegó. Por estos motivos difíciles con el aspecto histórico-político, ¿no? Bueno, no voy a tocar ahí porque ya van a tocar bastante, creo yo, y van a conversar mucho con Dani, ¿no? Pero la situación, entonces, la Virgen de Fátima pide eso. ¿Y qué es lo que hace Juan Pablo II, sin menciona, ¿no? El secreto de Fátima, y va diciendo muchas de las cosas que hay ahí, sobre la inundación de los continentes, sobre las cosas que van a pasar en un tiempo que no sabemos exactamente, pero lo va mencionando, ¿no? Y él, y con esto acabo, dice, miren, listo, nos podemos enterar de muchas cosas macabras, terribles, malas que pasan, ¿ya? Bueno, pero no perdamos la paz. Lo que tenemos que hacer y él coge su rosario en la mano, ¿no? Y dice, lo que tenemos que hacer es esto, tomar esto en la mano y pedir que disminuya el dolor, ¿no? No que no pase, porque dice eso es profecía y tiene que pasar, pero sí puede disminuir el dolor, ¿no? Con eso termina. Franco, perdóname, ¿cuál era la pregunta? Ya me olvidé. ¿Puedes decirla por el micrófono? Franco. ¿O estás escribiendo? Ya para terminar. Bueno, no me acuerdo cuál era la pregunta y si me pongo a buscar nos vamos a alargar más. ¿Por qué el banco tenía una crisis en el Banco Vaticano? Bueno, perdón, me voy a concluir la otra. Sí, el Vaticano estaba a punto de caer con todas estas cosas. Mire, si la iglesia, por ejemplo, acepta lo de Garabandal, ¿qué dice Garabandal? Las cosas que no aceptan, que se dijeron en otra profecía, en otra aparición que está aprobada por la iglesia, que es Akita, Japón, pueden verla, ¿no? O en Holanda también, la señora de todos los pueblos, que está aprobada. Ella simplemente dice que hay cardenales, obispos y sacerdotes que están llevando al infierno a los feligreses, punto, ¿no? Y que están haciendo malas cosas. Y eso pues no querían escucharlo, obviamente. Y lo otro, algunos consideraban pues más que peligro del Vaticano. El Vaticano en sí no es la iglesia, ¿no? El Vaticano es un lugar de residencia en el que está, hablando ya jurídicamente, ¿no? Un presidente de un estado, de todos modos, ¿no? La ciudad dentro del país, dentro del país, ¿no? La ciudad del Vaticano. Pero más que en peligro, ¿no? Puede haber dos cosas. Una, la prudencia que la iglesia considera para que no haya, qué sé yo, ¿no? Angustia entre la gente. Y la otra, que los que están detrás, espérese un ratito. Ya. Todos esos poderes que están detrás, al igual que el Estado, de la misma manera, que está de fondo, son esos que no querían ser vistos a la luz
datos y que digan, sí, aquí hay cosas que están pasando muy mal y esta gente lo está haciendo mal y hay que hacerlo a un ladito, ¿no? Eso es lo que no quiero. Pero bueno, vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? Les voy a explicar de qué se trata y ya les voy a subir al Classroom, ¿sí? Lo siguiente. Les voy a... ¿Está abierta? Ah, sí, sí está abierta. Ya está. Estaba viendo algo que tenía aquí. Bien. Creo que se puede ver mi pantalla, ¿cierto? Muy bien. Atienda. Le voy a escribir aquí. No, no está escrito aquí, pero ya le voy a escribir. Ustedes tienen ahí como título eso. Ay, no me baja el... Bueno. Tienen como título Fátima y Garabandal. ¿Ya? ¿Entendido eso? Hay algunas cosas que pueden hacer. No vamos a hacer las fichas como las hemos estado haciendo de los papas, ¿de acuerdo? ¿Sí? No vamos a hacer las fichas. ¿Entendido ahí? No las fichas. Vamos a trabajar de otra manera. Vamos a usar algunos de los elementos que ustedes ya trabajaron y que vi que a la gran mayoría de ustedes les agradó y que lo hicieron súper bien. Lo hicieron súper bien, ¿no? Súper bien. De aplausos. Muchos de ustedes. La gran mayoría. Van a hacer más bien ahora, les voy a invitar a que hagan eso que ya hicieron anteriormente con Dani, van a hacer un collage, ¿de acuerdo? Y van a hacer lo siguiente, ¿no? Si quieren, pueden hacer solo de Juan Pablo I o solo de Juan Pablo II. ¿Ya? ¿Entendido en principio? Pero los que deseen pueden hacer de los dos. Ahora, aquí viene la cuestión. Yo le dije, ¿sí? Me preguntan cualquier cosa para aclarar. Después de esto ya nos desconectamos y volvemos a la 1:20, ¿ya? Después que termino de explicar esto la tarea, volvemos a 1:20 y si hay alguna cosa que no se ha entendido a través de lo que se subió al Classroom, pues vuelve a preguntar, aclaramos y cerramos, ¿sí? Ok. Entonces, usted escoge o hace de Juan Pablo I o hace de Juan Pablo II. Pero si hace de un solo papa, usted se va a autoevaluar sobre 5 su trabajo, ¿de acuerdo? Puede ponerse 5, no pasa nada, no tiene que decirme ni por qué hizo eso, ¿no? Usted se pone, dice Juan Pablo I, profe, me califico con 5 sobre 5, ya está. Nada más, ¿de acuerdo? Ahí en el Classroom, no pongan el mismo trabajo, ¿sí? Sino ahí en el mensajito de Classroom, usted añade 5, ¿de acuerdo? ¿Entendido? O si lo hace igual solo de Juan Pablo II, dice, me califico sobre 5. Pero, cuando yo revise su trabajo, se lo voy a calificar sobre 2 puntos. ¿De acuerdo? Es decir, lo máximo que podría obtener si hace de un solo papa es 7. Pero, si decide hacer de los 2 papas, usted se va a autoevaluar sobre 6. Y yo le califico sobre lo que falta. Sobre 4. ¿Entendido? ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido, por favor, de lo que acabé de decir? ¿Alguien necesita que se lo vuelva a repetir? No hay ningún problema. Profe, a mí se me cortó la conexión. No sé si es que puede repetir lo último que dijo. Ya, a ver. Si hacen solo de un papa el collage, usted se califica sobre 5 puntos, ¿de acuerdo? Y yo le voy a calificar sobre 2, es decir, máximo va a obtener una calificación de 7. Pero si decide hacer sobre los 2 papas el collage, ¿de acuerdo? Entonces, usted se califica, usted solito, se califica sobre 6 su trabajo y yo le califico sobre 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido eso? ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok. Y le vamos a hacer un añadido, ¿ya? Esto es libre, ¿ya? Esto es libre. Pero, ¿de acuerdo? Es libre, ¿entendido? Es libre, recuerden, es libre. Si no quieren, no lo hace, ¿ya? El comodín, como es un comodín, ustedes verán, ¿de acuerdo? ¿Ya? La tarea, tienen que entregarla, ¿sí? ¿De acuerdo? La van a hacer, ¿sí? Y la van a entregar hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Mejor háganla hoy, ¿sí? ¿Entendido? Y de igual manera, para que tengan tiempo de una vez, si desean hacer también lo del comodín. Ahí tienen 2 videos, ¿ya? El uno es de Fátima, dura 11 minutos, y el otro es Garabandal, dura 8 minutos. ¿Entendido? ¿Qué se va a hacer? Exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Un collage.
Si usted hace un collage de uno solo de Fátima, le calificaré sobre 2 puntos. Pero si decide hacer sobre los 2, le calificaré sobre 4. ¿Entendido? ¿Ya? ¿De acuerdo? Es libre. Si no lo quiere hacer, ya sabe. Y como es un comodín, usted igual tiene el tiempo para hacerlo hasta mañana. Ya hemos visto los videos. Espero que hayan tomado nota. Pueden volver, sacar captura de pantalla de los videos o buscar alguna información que les ayude a colocar lo de la información que está ahí en los videos para armar su collage. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes toman la decisión. Mañana hasta las 11:59 de la noche, ustedes pueden entregar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Les invito, si no hay alguna pregunta, si alguien quiere quedarse al final, de pronto hay alguna repregunta de esto, pues le podemos hacer. Pero les invitaría a que vayamos a descansar un ratito, ¿ya? Unos momentitos, y ya los que, pues, pueden empezar a hacer de una vez para no acumularse, pero primero descansen un ratito, aunque sea se levantan, qué sé yo, se paran de cabeza, no sé, lo que puedan hacer, irse a dar la vuelta, tomar agüita, algo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso. De acuerdo, yo ya les voy a subir al Classroom los links, apenas cerremos la reunión, y volvemos, por favor, 1:20, ¿sí? 1:20, y si hay cualquier inquietud de lo que ya van a ver en el Classroom, algo que de pronto no se entendió o que me faltó subir, ustedes siempre me dicen, y perdón, de Benedicto, van a ser también de Benedicto 16, ya les voy a explicar que es una tarea para la próxima clase, pero eso solo van a hacer una ficha, ¿ya? Solo una. No van a hacer diagrama de Venn, no van a hacer mapa sincrónico, nada de eso. Solo van a hacer una ficha y van a poner el link que yo les voy a subir de donde sacaron la información, ¿sí? Y cualquier inquietud me preguntan cuando regresemos a la 1:20. ¿De acuerdo? Vamos a minimizar a una cosa muy, muy, muy pequeñita. ¿De acuerdo? Una información súper breve para que usted solo se concentre en algo de lo que quiero presentarles a ustedes en el proceso también de Benedicto 16, que es hasta donde alcanzaremos a llegar. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, por eso. Hagan eso. Y para la próxima, recuerden, solo será una ficha, la que dice obras y escritos, ¿no? Ahí aparece la foto, la frase, cómo es conocido. Ya les voy a mandar una lectura ahí, muy cortita, para que hagan de acuerdo. Me preguntan, profe, ¿son los 2 papas en un collage o un collage por cada papa? Eso dependerá de ustedes, cómo lo organicen, ¿no? Pero yo creo que si hacen uno solo, tal vez se pueda ver bastante desordenado, pero depende de su creatividad, ¿no? Ustedes son súper creativos, ¿ya? Eso va a depender de ustedes, obviamente. ¿Entendido? ¿Ya? Si van a poner 50 fotografías para collage, pues no se va a ver nada, ¿no? Por poner todo, ¿ya? Seamos selectivos y creativos. José. Profe, o sea, ahorita, digo, para mañana tenemos que tener hecho el collage de Papa Juan Pablo I y Juan Pablo II. Y ¿cierto? subirlo, sí. Y si quieres, sí. los comodines. El comodín. Sí. Nada más. Y no tenemos que hacer una infografía, nada de eso. No, nada. Sí. Solo eso. Lo que tienen que hacer para dentro de 8 días, cuando nos veamos, es esta una sola ficha, ¿ya? ¿Hasta qué hora mañana? Hasta las 11:59 de la noche, ¿no? ¿Sí? Hasta mañana. Sí, mañana es 5 de mayo, entonces el 5 del 5 del 2021 a las 11:59. ¿De acuerdo? Eviten, por favor, hacerlo más tarde. Es una tarea que creo que es bastante accesible, ¿no? Para hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Porque ahora estamos en una parte un poco más sustancial, ya está más abierto, ustedes ya están haciendo mejores comentarios, ya están entendiendo por dónde va la cosa, entonces vamos soltando un poquito más de ese aspecto, ¿no? Hay que irlo soltando más, ¿ya? Mientras no se suele hacer eso, hay que llevarlos como caballito de carreras, ¿no?
por aquí, haga esto, no, es que no se haga, no comente nada más, no hagan, ya, porque si no, se salen del hipódromo y quién sabe dónde termina, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos a la 1:20, ¿de acuerdo? Y cualquier inquietud, repito, yo ya en unos 10 minutos, creo 15, depende si nos quedamos con alguien, yo ya les subo al Classroom y leen y me hacen cualquier pregunta si no está claro ahí y corregimos de inmediato, ¿ok? ¿Sí? Así que vaya, pero desconéctese aunque sea 5 minutos, por Dios, del juego de video, de lo que sea, pero 5 minutos. Vaya a dar de comer al perrito y si no tiene perrito, pues coma usted alguna cosa, etcétera, ¿ok? Nos vemos 1:20. Chao, chao.